Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Me tuve que cambiar y venir rápido porque iba a estar acá Gerardo Martínez, pero todos saben que hoy está la discusión del Consejo del Salario, así que me pidió que, como acá el compañero expresaba cierta visión empresaria, expresar cierta visión sindical. Quizás no pueda hablar del movimiento obrero en su conjunto, pero sí de una expresión importante de organizaciones sindicales que, muy en el caso nuestro, a principios de los 90, cuando hicimos un análisis del devenir de la organización sindical, nos dimos cuenta que, como toda organización sindical, éramos una estructura nacida en la modernidad, una estructura que básicamente tenía una utopía de inicio, y lo quiero comparar también con el sistema educativo porque me voy a referir en toda la charla a este paralelismo. Éramos como una institución moderna como la escuela, también con una utopía de origen, esa utopía, una cierta pansofia, el de dar todos a todos, y básicamente había un carácter de universalizar, en el caso de la acción sindical, universalizar los derechos que se iban conquistando, fundamentalmente el salario y las condiciones de trabajo, y en la escuela, por supuesto, universalizar los saberes que tratara de homogeneizar una sociedad que se estaba construyendo. Y en este sentido nos pusimos a pensar si en el cambio social actual de los últimos 30 años, que ha sido muy vertiginoso, la respuesta seguía siendo ese tipo de institución moderna, con esa utopía universalizadora del dar todo a todos. Y por supuesto nos dimos cuenta de que la sociedad cambiaba y que claramente no podíamos tener la misma organización sindical dando los mismos tipos de respuesta. Y en ese sentido, lo que en algún momento era el corazón de la organización sindical, que era la defensa de la cuestión salarial y de las condiciones de trabajo, hoy la definición es mucho más amplia. No solamente tenemos que defender estas condiciones, sino tenemos que velar por las demandas y los compromisos de los trabajadores, independientemente de su condición laboral, de su familia a lo largo de la vida. Y esta frase, que parece muy linda, encierra un desafío inmenso. Y este desafío inmenso implica reconstruir la organización sindical con una visión mucho más amplia. Entonces, lo que nosotros entendíamos como un sindicato y lo entendemos como una red social. Una red de instituciones que, creadas desde la organización sindical, es capaz de dar respuesta a las demandas de los trabajadores y trabajadoras independientemente de su condición laboral, de su familia a lo largo de la vida. Y en ese sentido, esta primera definición implica claramente la construcción de satisfacción a demandas que necesariamente tenemos que hacer con otros. Y aquí empieza la construcción de cierta dinámica con el actor empresario y con el Estado. Y en ese sentido empezamos a descubrir o a redescubrir aquellas dimensiones que a nosotros nos parecen estructurantes para generar un proyecto sustentable en el marco de esta articulación público-privada que se habla. Y en principio vemos que el diálogo social es la primera herramienta, digamos, y un diálogo social efectivo, porque podemos dialogar todos, pero cuando hablamos de efectividad hablamos de que nos pongamos de acuerdo claramente en el hecho concreto que permita satisfacer demandas, en el caso nuestro, de nuestros propios trabajadores y sus familias. Y en ese sentido, el segundo paso es la concreción de una institucionalidad dada entre los actores para que no solamente nos sentemos en una mesa a dialogar, levantemos las manos y nos pongamos de acuerdo, sino que seamos capaces, los mismos actores sociales, de gestionar esas políticas que en esa mesa definimos. Quiere decir que queremos ser parte no solamente de la discusión, sino de la gestión misma. Y eso también es un nuevo desafío para la organización sindical. En tercera instancia hay una tercera dimensión estructurante que es el financiamiento. Ninguna gran idea, ningún gran acuerdo es posible llevar adelante si también no nos damos a pensar cuáles son los posibles financiamientos que le den potencia a la institucionalidad que queremos desarrollar y que logre los objetivos que ese diálogo está buscando. Por último, la cuarta dimensión que encontramos es la cooperación. Me parece que la posibilidad de aprender con otros es vital en términos de poder construir un modelo que sea de utilidad para todos.
¿Y por qué hacía el paralelismo con el tema de educación? Porque quiero contar un ejemplo concreto de cómo esto, que pueden sonar como palabras bellas, uno lo puede ir construyendo en la realidad concreta. Y en este sentido vuelvo a la institución escolar. Nosotros nos encontramos cuando Gerardo Martínez comienza su tarea sindical en la organización, nos encontramos que un 70% de nuestros trabajadores tenían problemas de terminalidad educativa. Teníamos un proceso de cuasi nula calificación laboral en esos trabajadores, o sea, no sabían o no tenían las herramientas necesarias para poder incorporarse al mercado de trabajo de una manera productiva. Y en este sentido, lo que encontramos es, frente a una cierta ausencia del Estado en aquella época de dar las respuestas que hasta quizás mediados de los 70 podía dar, hoy la organización, en el marco de esa conformación de red social, tenía que generar un diálogo con el sector empresario y proponer una solución rápida al problema que nos encontraba en ese momento. Claramente ahí, dentro de la red, se organiza una institución que se dedica a la cuestión educativa y a la cuestión del empleo, y en ese sentido genera un diálogo social con el sector empresario y produce una serie de acuerdos que nacen en el año 95, siguen en el año 98, 2002, 2004, etcétera, etcétera, se van renovando y van generando un programa. Para nosotros es un programa nacional de calificación de los trabajadores de la industria de la construcción, que hoy, después de muchos años de haber nacido, a partir del año 2006 se constituye como una política pública en virtud que el sector en su conjunto, empresario sindical, lleva la propuesta al Estado y constituye un programa nacional con la participación también en una pata tripartita del Estado, en la definición de las políticas públicas sectoriales que tengan que ver con la formación y el empleo. En este sentido, esta estructura hoy se constituye en 32 centros educativos que pertenecen a la organización sindical, de los cuales 10 fueron construidos por la propia organización sindical de Cero, 56 servicios educativos en todo el país, 70.000 trabajadores que se forman de manera gratuita, programas de alfabetización para más de los 1.200 trabajadores que encontramos, seguramente hay muchos más analfabetos, y que los encontramos trabajando en las obras, programas de terminalidad primaria, programas de terminalidad educativa, programas para género, y tenemos más de 3.000 trabajadoras ingresadas en el marco de nuestro convenio colectivo, programas para trabajadores que tienen discapacidad a partir de los accidentes laborales, una batería de acciones que permiten dar respuesta a los colectivos diversos que nos vamos encontrando, porque también entendemos que no podemos tener una respuesta única, porque en definitiva tenemos colectivos muy diversos dentro de nuestra propia industria. Trabajadores que han perdido la cultura del trabajo, jóvenes que no han trabajado y que han abandonado sus estudios, y todos necesitan un abordaje absolutamente distinto. Y hoy tenemos una institucionalidad soportada por la organización sindical y la Cámara Empresaria en el marco de un financiamiento discutido por el Convenio Colectivo de Trabajo que permite dar una respuesta integral en este sentido. Entonces nos permitió rápidamente, en la crisis del 2001, de pasar de 70.000 trabajadores a los 450.000 que tenemos hoy y que las obras se puedan seguir desarrollando en calidad en términos de las necesidades que los comitentes van generando y el propio Estado a partir de su obra pública. En este sentido, lo importante para destacar es que nosotros claramente nos dimos cuenta de que el cambio social necesitaba dar una respuesta distinta a la que la organización venía dando en determinada época. Y esto claramente tiene que ver con volver a reestructurarse y volver a repensarse junto con otros, porque hoy lo que esa visión universalizadora de la modernidad, donde todos teníamos que tender a iguales, hoy la sociedad se constituye desde los distintos y desde la diversidad. Entonces, el único espacio posible para la construcción de soluciones comunes es el diálogo. Y el diálogo que no anule esa diversidad de origen, pero que claramente nos permita construir espacios comunes. Y nosotros creemos que la organización sindical, junto con el Estado y junto con el sector empresario, claramente tienen la responsabilidad social, y en este caso nosotros estamos utilizando mucho el término de responsabilidad social sindical, como lo usan los empresarios, porque entendemos que estamos dando respuesta a quizás lo que nos excede por mandato social,
pero que claramente lo tenemos que dar, porque nuestro problema es el aquí y ahora con la gente que golpea la seccional y que trae un determinado problema y que le tenemos que dar una respuesta. Y en este sentido, simplemente transmito dudas. Entonces, las dudas que les puedo transmitir es, si hablamos de un nuevo contrato social, ¿es posible hacerlo con las mismas calidades de instituciones que traemos desde la modernidad? ¿O claramente tenemos que pensarnos desde otro lugar? En segunda instancia, ¿es posible generar un contrato social cuando 7 de cada 10 argentinos que empiezan la escuela muy probablemente no terminen su escolaridad? ¿Es posible pensar una sociedad del conocimiento, un desarrollo sustentable en términos de tener estos valores? Porque esto es responsabilidad de todos, porque si en este marco nosotros decimos que nuestro eje, nuestra visión se amplía, claramente nos sentimos responsables y nos sentimos que tenemos que colaborar con el Estado en la búsqueda de las soluciones. Porque si antes era el Estado omnipresente, hoy pensamos que es el Estado con otros. Y los otros, perdón el juego de palabra, nos entendemos, somos nosotros los que tenemos que colaborar porque tenemos herramientas para hacerlo. Porque tenemos institucionalidad, porque tenemos capacidad, porque tenemos conciencia, como se dijo acá, tenemos compromiso y nos creemos y tratamos de hacer de la solidaridad un eje de la construcción colectiva del hoy. En ese sentido, el aspecto que yo quiero transmitirles en esta breve síntesis de por qué pensamos un cambio y cómo nos estructuramos frente a este cambio es que claramente este es un deber de todos. Y las mesas que hoy están aquí y que pueden servir de pequeños espacios de diálogo y de conocimiento para construir de manera común respuestas, es la clave. La posibilidad de trabajar en redes, de trabajar con otros, de manera horizontal, de poder escucharnos y en el territorio poder claramente dar una respuesta efectiva a quienes lo necesitan. Me parece que es lo que nosotros, por lo menos desde nuestra organización sindical, y sin duda de muchas otras organizaciones sindicales con las que estamos trabajando, estamos pensando en el hoy y en el ahora. Y por último, para no aburrirlos mucho, simplemente agradecer el espacio. Nos gustan estos espacios donde podamos contar lo que generalmente no es opinión publicada sobre las organizaciones sindicales y, por supuesto, invitarlos. Hay páginas web de nuestras organizaciones donde todo lo que yo les conté lo pueden encontrar, desde los acuerdos, los financiamientos, los proyectos, las estadísticas, las acciones, las instituciones educativas, la atención a la salud, etcétera, etcétera, para que ustedes puedan investigar, observar, acercarse y también sumarnos respuestas. Muchas gracias.